El taxi olía a ambientador barato y a vidas ajenas. Elena estaba sentada en el asiento trasero, apretando una carpeta con documentos contra su pecho, como se aprieta algo frágil, o algo de lo que una misma quiere protegerse. Al otro lado de la ventanilla, Madrid se deshacía en un velo húmedo. Farolas, escaparates, las luces rojas de los coches al frenar. Todo se duplicaba, se triplicaba en los regueros de lluvia sobre el cristal, y aquella ciudad borrosa e irreal resultaba extrañamente apropiada para una tarde que también parecía irreal. La carpeta sobre sus rodillas no pesaba mucho. 300 gramos. 400 como mucho. Solo papel. Grapas. Un par de timbres oficiales. Pero Elena sentía su peso de una forma completamente distinta. Como se siente el peso de las palabras que ya han sido pronunciadas y no se pueden retirar. Víctor Robles, el notario, un hombre corpulento y pulcro con la costumbre de hablar en voz baja. Pero de tal manera que cada palabra caía exactamente en su sitio. Leía los puntos del testamento con voz monótona. Y Elena, sentada frente a él, pensaba que su padre, al redactar aquel documento, había pensado precisamente en ella. Solo en ella. Su única heredera. Miguel Ángel Serrano no había sido un hombre sentimental. No escribía cartas ni pronunciaba discursos. Hablaba poco. Exigía mucho. Y repartía elogios con la misma generosidad con la que se da agua en el desierto. Rara vez, y con cuentagotas. Elena había crecido demostrándole cosas constantemente. Primero con las notas del colegio, luego con la matrícula de honor en la universidad. Después con un puesto de analista financiera en una gran constructora. Una carrera de la que se podía estar orgullosa. Él, al parecer, lo estaba, pero no lo decía. Ahora ya no diría nada. La carpeta sobre sus rodillas era todo lo que quedaba de su voz. El conductor tomó la M30, y el coche se zarandeó en un bache. Elena sujetó la carpeta, como si pudiera caerse, y se dio cuenta de que estaba apretando los dientes. Hacía rato. A juzgar por la tensión dolorosa en sus mandíbulas. Los relajó, exhaló, y miró por la ventanilla. 2 millones de euros. Víctor Robles pronunció esa cifra no como se pronuncia algo sensacional, sino con calma, de forma rutinaria, como quien informa del tiempo o de la hora de salida de un tren. La constructora, Construcciones Serrano, era pequeña, pero funcionaba. 2 locales comerciales en alquiler, uno en el centro y otro en el norte de la ciudad. Una cuenta en el banco. Todo en regla, todo limpio, todo para ella. Elena esperaba cualquier cosa. Menos eso. Sabía que su padre había trabajado toda su vida, sabía que la empresa seguía viva, e incluso daba beneficios. Pero la magnitud, no. No conocía la magnitud. Pensaba que encontraría un pequeño despacho, maquinaria vieja. Una cuenta con unos cuantos miles de euros. Algo que tendría que vender con cuidado o ceder en gestión. 2 millones de euros era otra conversación. Se quedó sentada en la silla frente a Víctor Robles, manteniendo la compostura, una habilidad profesional desarrollada a lo largo de 10 años trabajando con presupuestos ajenos y directores nerviosos ajenos. Asentía. Hacía las preguntas pertinentes. Firmaba donde le indicaban. Y solo cuando el notario, al guardar los papeles en la carpeta, pronunció una frase de pasada, precisamente de pasada, como quien menciona algo sin importancia, solo entonces algo se movió dentro de ella. Por cierto, dijo Víctor Robles, sin levantar la vista de los documentos. Hace unas semanas vino un joven preguntando por el patrimonio de su padre, hacía preguntas bastante específicas. Elena no cambió de expresión. Preguntó con voz firme. ¿Qué tipo de preguntas exactamente? El notario dudó un instante. Así dudan las personas que sopesan si deben contarlo todo. Luego lo contó todo. El joven preguntaba si se podía impugnar el testamento si la heredera fuera declarada incapacitada, o si dilapidara el patrimonio antes de entrar en posesión de la herencia. También se interesó, teóricamente, por supuesto, por cómo se transfiere la herencia en caso de divorcio, si ya se ha transferido parcialmente a activos conyugales. Teóricamente, repitió Víctor Robles, con un ligero énfasis que dejaba claro que en su práctica no existían tales preguntas teóricas. Descríbalo, dijo Elena. Alto, pelo oscuro, unos 35 años, habla con seguridad, bien vestido. Elena asintió. Dio las gracias al notario. Cogió la carpeta y salió. Y ahora el taxi la llevaba a casa. Y ella sostenía la carpeta y miraba el cristal mojado y pensaba que la descripción encajaba con mucha gente, que en Madrid había cientos de hombres altos de pelo oscuro, y 35 años,
que no debía sacar conclusiones a partir de 3 adjetivos, y pensaba en unos zapatos, unos pequeños zapatos que había en el recibidor hacía una semana. Se habían conocido en una fiesta de empresa. No la suya. Una ajena. A la que la había arrastrado su amiga Marta. No te aburrirás. Hay música en directo y gente normal. La gente normal resultó ser un poco aburrida. La música en directo demasiado alta. Pero Javier Torres resultó ser exactamente como debía ser un hombre en la fiesta de empresa de otros. Ligero, ingenioso, capaz de hablar de cosas serias sin ser pedante y de trivialidades sin ser vulgar. Sabía escuchar. Era una rareza. La miraba como si todo lo demás en la habitación hubiera dejado de existir. Y eso era halagador. Y Elena, acostumbrada a la contención de su padre y a su propia coraza profesional, sintió de repente que podía permitírselo. Ser simplemente una mujer en una fiesta, sonreír. No hablar de trabajo. Las primeras citas fueron maravillosas. La llevaba a sitios en los que nunca había estado. No caros, pero con carácter. El rastro un domingo por la mañana. Una sesión de cine de autor seguida de un debate en un café hasta las 2 de la madrugada. Sabía fijarse en los detalles. Un día le trajo un libro. Exactamente el que ella había mencionado de pasada 3 semanas antes. Parecía atención. Ahora, en el taxi, pensaba. Y si no era atención sino un registro, un inventario de sus intereses, sus hábitos, sus vulnerabilidades? No, no. No debía pensar así. Era injusto. Aunque la justicia era una categoría extraña para una relación en la que había vivido 4 años. La boda fue modesta por deseo de ambos. A Elena no le gustaban los grandes eventos. Javier dijo que a él tampoco. Luego resultó que su suegra, Pilar García, de 61 años, excontable, una mujer de manos suaves y mirada afilada, quería precisamente eso, un vestido con cola y un salón para 100 personas. Su contención inicial no fue más que una retirada táctica. Se retiró. Y luego, lenta y metódicamente, ocupó todo el espacio que Elena no ocupaba. Al principio, Pilar fue encantadora. Esa era la palabra que Elena le aplicaba internamente el primer año. Venía con comida. Llamaba con preguntas solícitas. Ayudaba con la reforma. Luego, la encantadora se convirtió en presente. Discretamente pero de forma constante. Después, en inevitable, como el tiempo, Pilar sabía cómo entrar en la vida de otros, como el agua se filtra en una grieta de los cimientos. En silencio. Discretamente. Y solo te das cuenta de la magnitud cuando la grieta se ha convertido en una fisura. Nunca llegaron a hablar de verdad sobre Javier con su padre. Miguel Ángel dijo una vez durante la cena, cuando Javier salió a fumar: no te mira a ti. Mira lo que hay detrás de ti. Elena se ofendió mucho, de verdad, y respondió bruscamente: ¿no puedes simplemente alegrarte por mí? Su padre no volvió a repetirlo. Pero esa conversación se convirtió en otro ladrillo en el muro que había entre ellos. Un muro que ambos habían construido durante años, cada uno desde su lado, y que no tuvieron tiempo de derribar del todo. Hace 3 años, su padre tuvo el primer infarto. Elena corrió al hospital. Pasó medianoche en el pasillo. Y cuando lo trasladaron de la UCI a una habitación, y él yacía allí, pálido, encogido, con cables y un gotero, ella le cogió la mano y pensó: ahora hablaremos. Ahora lo diremos todo. No lo dijeron. Su padre se recuperaba lentamente. Estaba irritable. La echaba a casa. ¿Qué haces aquí sentada? ¿Tienes trabajo? Elena iba. Le llevaba comida. Comprobaba las medicinas. Hablaba con los médicos. Algo entre ellos se suavizó. No con palabras, sino con presencia. Pero las palabras nunca se dijeron. Él por orgullo. Ella por miedo a que él le restara importancia. Murió hace 6 meses. Por la noche. Un segundo infarto, y no había nadie a su lado. Elena se enteró por la mañana por la llamada de una vecina. Fue a un apartamento vacío que todavía olía a su vida. A café. A periódicos. Al viejo sofá. Él yacía en el dormitorio, y en su rostro había una expresión que no supo leer. ¿Quizás paz? ¿Quizás reproche? ¿O simplemente la muerte, que no tiene expresión? Elena no lloró delante de la vecina. No lloró delante de Javier, que llegó 1 hora más tarde. La abrazó en el pasillo y dijo: estoy aquí. Como se dice estoy aquí cuando no se sabe qué más decir. Lloró por la noche, sola en el baño, con el grifo abierto.
Lloró rápido y con dureza, como una persona que no se lo permite durante mucho tiempo. Luego vinieron los trámites, los papeles, el notario. Javier participaba. Preguntaba por los negocios de su padre, por los activos, por los documentos. Ella lo tomó como preocupación, como un deseo de ayudar. Incluso le dijo una vez: «Déjame que me encargue yo. Para ti es muy duro ahora». Ella se negó. No porque no confiara en él, sino porque la herencia de su padre le parecía algo que debía hacer ella misma, como un último servicio, como un respeto tardío. Ahora, en el taxi bajo la lluvia, pensaba: «Qué bien que me negué». El apartamento la recibió con un silencio que le pareció incorrecto incluso antes de quitarse el abrigo. No un silencio vacío, sino un silencio vivo. Ese que se produce cuando los sonidos acaban de cesar. La luz del pasillo estaba encendida. Desde el salón se oía la televisión. Baja. Un canal de noticias. Javier estaba en casa. Siempre ponía las noticias de fondo. Elena colgó el abrigo. Dejó la carpeta en la consola de la entrada y vio los zapatos. Estaban colocados ordenadamente con las puntas hacia la pared. Un par de zapatos de tacón bajo. De ante. De color beige. De una talla 37 aproximadamente. Los zapatos de su suegra eran anchos, oscuros, de tacón bajo. No eran los suyos. Conocía todos sus zapatos. Eran ajenos. De mujer. Pequeños. Elena se quedó mirándolos un segundo y luego entró en el salón. Javier estaba sentado en el sofá con el teléfono. Levantó la vista y algo en esa mirada no estaba bien. No era miedo. No. Sino más bien una movilización instantánea. Apenas perceptible. Como la de alguien que estaba preparado pero que aún así había calculado mal el tiempo. «Has tardado», dijo él, no como pregunta, sino como una constatación. «El notario tardó en explicarme», dijo Elena. Se acercó a un sillón y se sentó. «¿Hemos tenido visita?» La pausa fue breve. Duró exactamente lo necesario para formular una respuesta que sonara casual. «Ha pasado Carolina de la oficina. Se me olvidó darle unos documentos. Pasó a recogerlos. No la conoces. La contratamos hace poco». «Entiendo», dijo Elena. No preguntó nada más. Javier esperó un segundo o dos, y volvió a su teléfono. Elena miraba la pantalla del televisor, donde un presentador hablaba del curso del euro. Y pensaba que se me olvidó darle unos documentos. Era una explicación que no requería una visita al apartamento. Los documentos se pueden enviar por mensajero, entregar en la oficina, dejar para el día siguiente. No hace falta ir a casa del jefe por la noche para recoger unos documentos. Pero no dijo nada. Porque Elena Serrano era analista financiera. Sabía trabajar con datos. Y conocía la regla principal. Antes de sacar conclusiones, hay que reunir suficientes datos. Por ahora, los datos eran escasos. No durmió en toda la noche. Javier se durmió enseguida. Siempre se dormía enseguida. Eso la había irritado ya en los primeros años de matrimonio. Yacía a su lado y escuchaba su respiración, regular e imperturbable, y pensaba en lo fácil que duerme una persona que no tiene nada de qué preocuparse, o nadie por quien preocuparse. A las 2 de la mañana se levantó en silencio, cogió la carpeta de la consola y fue a la cocina. Encendió la pequeña lámpara sobre la mesa, esa luz amarilla y acogedora ideal para leer de noche. Y extendió los documentos. Leía despacio, como se lee algo que ya se ha leído pero de lo que se quiere estar seguro de no haber pasado nada por alto. Los estatutos de la empresa, la lista de activos, los informes de valoración. Todo le resultaba familiar. Víctor Robles había repasado cada punto. Ella lo había firmado todo. Lo había aceptado todo. Pero ahora, en el silencio de la cocina nocturna, los documentos se leían de otra manera, no como textos legales, sino como cartas. Su padre no sabía hablar, pero sabía hacer. Esta empresa, estos locales, esta cuenta, lo había construido durante años, solo, sin socios ni patrocinadores. Empezó con una pequeña cuadrilla, con 2 o 3 encargos al año. Creció lentamente, sin prisas. Elena lo sabía no porque él se lo contara. Lo sabía porque había crecido en un apartamento, donde él trabajaba por las noches, donde el teléfono sonaba los domingos por la mañana, donde nunca estaba en las funciones escolares ni en las reuniones de padres. Construía. En lugar de estar a su lado, construía. Ahora todo era suyo. Elena pasaba las páginas y pensaba qué quería decir con todo aquello. ¿Era una disculpa? ¿Una compensación? ¿O simplemente una elección lógica? No había otros herederos,
y solo tenía una hija. De repente se dio cuenta de que estaba llorando. En silencio. Sin sollozos. Las lágrimas simplemente corrían y caían sobre los documentos. Y ella puso la mano para no mojar el papel. «Papá», pensó. «Papá, podrías haber llamado. Te habría contestado». Luego recordó las palabras del notario sobre el joven. Alto. De pelo oscuro. Preguntando por la incapacidad y los activos conyugales. Se secó los ojos. Volvió a guardar los documentos en la carpeta y miró por la ventana, tras la cual seguía lloviendo. Una lluvia tranquila, monótona, otoñal. ¿Cómo la recordaba? Un poco ronca. Acostumbrada a no subir el tono. Fíjate en quién está a tu lado cuando te va bien. Pero fíjate especialmente en quién está a tu lado cuando te va mal. Elena guardó la carpeta, volvió al dormitorio, se acostó y no durmió hasta el amanecer. Marta contestó al tercer tono. Una costumbre de su amiga de la infancia, que siempre contestaba al tercero. Sin importar la hora. «Te oigo en la voz que ha pasado algo», dijo Marta en lugar de saludar. «Ayer estuve en el notario». Y Elena hizo una pausa. Fuera, en la cocina, era un día gris de Madrid. Y ella estaba junto a los fogones con una taza de café que no se estaba bebiendo. La herencia es grande. Inesperadamente grande. Esas son buenas noticias, supongo. Marta sabía escuchar las pausas. Calló un segundo y preguntó. ¿Qué más? Elena le contó lo de los zapatos, lo de Carolina de la oficina, la explicación que era demasiado perfecta, y las palabras del notario, sobre el hombre que había ido a hacer preguntas específicas. Marta escuchó en silencio. Eso, en sí mismo, era elocuente. Normalmente no sabía estar callada. Elena, dijo finalmente, llevas 6 meses notando cosas y cada vez encuentras una explicación. Una explicación normal y razonable. No puedo acusar a alguien sin pruebas. No te propongo que acuses. Te propongo que dejes de no ver. Son cosas distintas. Elena dejó la taza sobre la mesa. ¿Crees que? Creo que eres una mujer inteligente que tiene miedo de tener razón. Se llama miedo a la verdad. Pausa. ¿Cómo reaccionó cuando le hablaste de la herencia? Elena se quedó pensando. Javier preguntó con atención, interesado. Me pidió cifras. Se ofreció a ayudar. Quería saber los detalles. Participó, dijo con cautela. ¿Participó en qué? ¿En tu vida o en tus activos? Elena no respondió. Ven esta tarde, dijo Marta. ¿O voy yo? Colgó y se quedó junto a la ventana. Abajo, Madrid vivía su vida normal. Atascos. Peatones con paraguas. Los mozos del almacén de al lado moviendo cajas. Todo era normal. Corriente. Y precisamente esa sensación de normalidad le parecía ahora lo más frágil. Elena se terminó el café frío, enjuagó la taza y fue a la habitación de donde provenían los pasos de Javier. Ese día trabajaba desde casa. El portátil estaba sobre el escritorio junto a la ventana. Entró para preguntarle algo sin importancia. Creo que quería saber si estaría en casa para cenar. Javier no oyó sus pasos. O no inmediatamente. Cuando apareció en la puerta, él ya la estaba mirando. Pero entre su aparición y su mirada hubo un instante diminuto. Un instante que ella captó por el rabillo del ojo. Cambió de pestaña rápidamente. Con un gesto habitual. El portátil quedó abierto. Javier se levantó. Espera. Ahora voy. Y salió al pasillo. El teléfono sonó. Elena se quedó junto a su escritorio, mirando la pantalla. Un chat de mensajería abierto. El nombre en la parte superior. Carolina. Tuvo tiempo de leer un mensaje. El último de la conversación. Recibido hacía unos minutos. Aún no sabe la cantidad. Esperamos. Desde el pasillo, se oyeron pasos. Elena cerró el portátil y se giró hacia la puerta. Cuando Javier entró, guardando el teléfono en el bolsillo, ella lo miró con una leve sonrisa. ¿Preguntabas algo?, dijo él. Ya no me acuerdo. Pasó a su lado hacia la puerta. Sería una tontería. La sonrisa se mantuvo hasta que salió de la habitación y cerró la puerta tras de sí. Entonces se detuvo en el pasillo y se apoyó en la pared. No porque le fallaran las piernas, estaba firme. Solo necesitaba un segundo, un solo segundo. Aún no sabe la cantidad. Esperamos. Elena miró la carpeta con los documentos que estaba en la consola. Y luego el lugar de los zapatos de Ante. Que ya no estaban. Carolina. Obviamente. Se los había llevado, de un recibidor ajeno que Elena había decorado y limpiado durante 4 años.
Dentro de ella había un gran silencio. No vacío, precisamente silencioso, como en un gran espacio justo antes de que algo suceda. Elena exhaló, cogió las llaves, se vistió y salió. A la mañana siguiente, Elena se despertó antes de que sonara el despertador. No siempre le pasaba, solo cuando el cerebro seguía trabajando por la noche. Terminaba su tarea y despertaba a su dueña, sin esperar a la hora fijada. Javier dormía. Elena yacía mirando al techo, y en su cabeza reinaba ese estado particular, que se tiene después de una noche de insomnio. No era cansancio, sino una extraña claridad cristalina, en la que los pensamientos se mueven lentamente, pero con precisión, como un lápiz bien afilado sobre el papel. Aún no sabe la cantidad. Esperamos. Elena repitió esa frase para sus adentros una y otra vez. La desglosaba como se desglosa un informe financiero, línea por línea. Ella era ella, Elena. No sabe la cantidad se refería al dinero, a la herencia, a su volumen real. Esperamos significaba que esperaban juntos. Carolina y Javier. ¿Esperaban qué? Esperaban a que la cifra estuviera clara. Esperaban a poder actuar. Elena se levantó en silencio. Sin molestar a su marido, fue a la cocina y puso la tetera. Mientras el agua hervía, se quedó junto a la ventana mirando el patio, donde un barrendero con un chaleco naranja barría las hojas mojadas. Metódicamente, sin prisas, Elena lo observaba y pensaba que las cosas más importantes se hacen así. Metódicamente. Sin prisas. Sin movimientos superfluos. Se sirvió el té. Sacó un cuaderno. Uno pequeño de trabajo. De tapa dura. En el que solía tomar notas en las reuniones. Lo abrió por una página en blanco. Y escribió una sola palabra en la parte superior. Hechos. Y empezó a anotar. Solo hechos, sin interpretaciones. Los zapatos en el recibidor. La explicación sobre los documentos. Las palabras del notario sobre el joven con preguntas sobre la incapacidad y los activos conyugales. El mensaje en el portátil. La pregunta de Javier hacía 3 meses sobre una SL conjunta para optimizar impuestos. Sus preguntas sobre los activos de su padre después del funeral. Cada pregunta concreta que ahora recordaba de otra manera. La lista resultó ser más larga de lo que esperaba. La miró durante un buen rato y luego escribió en la parte inferior de la página, en una segunda columna, lo que tenía que comprobar. Ese día se comportó de manera impecable. Requirió esfuerzo, pero un esfuerzo de otro tipo del que esperaba. No tuvo que forzarse ni apretar los dientes. Simplemente tuvo que permitírselo y hacer aquello para lo que todos los analistas están entrenados. Observar sin que se note la observación. Era su habilidad profesional, simplemente transferida a otro plano. Durante el desayuno le preguntó a Javier por sus asuntos. Él hablaba de buen grado relajado. Ella escuchaba, asentía, a veces hacía preguntas aclaratorias, justo las necesarias para mantener la apariencia de una conversación normal. Él no sospechó nada. ¿Por qué iba a sospechar? Elena siempre había sido tranquila, predecible. Eso era lo que él valoraba en ella. Eres tan estable, le decía a veces. Y en ese estable había algo que no le gustaba. Ahora, tal vez, lo entendía. Estable significa segura. Significa manejable. Significa que no dará sorpresas. Se arregló. Le dio un beso en la mejilla y le dijo que iba a la oficina a ocuparse de los asuntos de su padre. Era una verdad a medias. Víctor Robles la recibió sin cita previa, la reconoció por teléfono y le dijo: «Venga». Elena lo encontró trabajando con unos papeles. Los apartó sin aspavientos y le ofreció un té. Que ella rechazó. Quería aclarar lo del hombre. Dijo sin preámbulos. El que vino a preguntar por el patrimonio de mi padre. El notario asintió. No parecía sorprendido. Obviamente esperaba esa pregunta. Si puede describirlo con más detalle, por favor. Víctor Robles describía con cuidado. Como una persona acostumbrada a la precisión. Alto, sobre el 1,85 m, pelo oscuro, corte corto. Unos 35 años, quizá algo más. Habla bien. Tono seguro. Vino sin cita previa. Se presentó como un conocido de la familia. Cuando le pregunté por documentos que acreditaran ese conocimiento, se excusó diciendo que solo quería aclarar cuestiones teóricas. ¿Qué formulaciones exactas utilizó?, preguntó Elena. El notario se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Preguntó si existía algún mecanismo para impugnar el testamento en caso de que la heredera no gestionara adecuadamente el patrimonio heredado.
Luego precisó qué ocurría con la herencia si la heredera estaba casada y parte de la herencia se convertía en propiedad ganancial, cómo se dividía en caso de divorcio. Y lo último, si un tribunal podía reconocer parte de la herencia como bien ganancial si la heredera, ya casada, lo había utilizado para fines comunes. Elena permaneció sentada erguida. Solo los dedos entrelazados sobre su regazo se habían vuelto un poco blancos en los nudillos. ¿Le respondió? En líneas generales, sí. No es información confidencial. Todo está en fuentes públicas. Le dije que impugnar un testamento a favor de un tercero sin fundamentos sólidos es prácticamente imposible, y que la herencia recibida por uno de los cónyuges, con la debida formalización legal, no se convierte automáticamente en bien ganancial. Él anotó algo en su teléfono. Elena asintió y se levantó. Don Víctor, dijo. Si ese hombre vuelve, no está obligado a explicarle nada. Como notario, usted lo entiende mejor que yo. Por supuesto, dijo el notario. Pausa. Doña Elena, quiero decirle algo. No como profesional, sino como alguien que trabajó con su padre durante muchos años. Miguel Ángel era un hombre complicado, pero tenía muy claro lo que estaba construyendo y para quién. Hizo una pausa. Cuide lo que le dejó. Elena lo miró y asintió brevemente. De la notaría no fue a casa ni a la oficina. Llamó al banco donde su padre tenía la cuenta. Preguntó por el número de la sucursal y pidió una cita con el gestor de sucesiones. La recibieron en 40 minutos. La gestora, una joven con traje de chaqueta, esbelta y con una sonrisa profesional, escuchó a Elena atentamente. Elena le explicó. Era la única heredera. La cuenta ya estaba a su nombre, pero quería consultar el historial de consultas a la cuenta en los últimos 6 meses. La gestora lo comprobó. En septiembre hubo una llamada entrante, dijo con cautela. La persona que llamó se identificó como apoderado del titular de la cuenta. Solicitó el saldo y el historial de movimientos. Nos negamos, por supuesto. Esa información solo se proporciona con un poder notarial o a los herederos tras la apertura del expediente de sucesión. La llamada quedó registrada. Septiembre fue 3 meses después de la muerte de mi padre, dijo Elena. Sí. Puede dejar constancia de ello oficialmente con un certificado. La gestora guardó silencio un segundo. No es un procedimiento estándar, pero sí. Podemos emitir una carta informativa sobre el hecho del acceso no autorizado. Por favor. Elena recogió la carta 20 minutos después, la guardó en la carpeta con los documentos de la herencia y salió a la calle. El aire de otoño era frío y limpio, como un cristal bien lavado. Se quedó un momento en la entrada. Se abrochó el abrigo y pensó en su padre, en cómo había mantenido esa cuenta durante años, ahorrando, construyendo, acumulando, y en cómo alguien, apenas 3 meses después de su muerte, ya estaba intentando acceder a ella. No sentía rabia. Era algo diferente. Agudo, concentrado, parecido a lo que sentía antes de una negociación complicada. Preparación. Isabel Soto, 40 años, antigua compañera de universidad. Se había especializado en derecho de familia y sucesiones. Y, con los años, se había convertido en una de las mejores expertas que Elena conocía en ese campo. No se veían a menudo, pero su relación era constante, sin pretensiones ni digresiones líricas. Con esa franqueza que solo se da entre personas que se conocen desde hace 20 años. Se encontraron en una pequeña cafetería cerca del despacho de Isabel. Isabel la escuchó sin interrumpir, tomando breves notas en un cuaderno. Bien, dijo cuando Elena terminó. ¿Quieres entender tus riesgos legales? Quiero entender qué pueden hacer y qué debo hacer yo. Isabel asintió. En cuanto a la herencia, eres la única heredera. El testamento está bien redactado. Impugnarlo es prácticamente imposible sin fundamentos. Y no hay fundamentos. Es tu patrimonio. Y seguirá siéndolo. En caso de divorcio, la herencia recibida por uno de los cónyuges no se divide. Es un bien privativo. Isabel hizo una pausa. Pero hay matices. Si durante el matrimonio realizas alguna transacción con el patrimonio heredado, por ejemplo, lo transfieres a una sociedad conjunta, o inviertes los fondos de la cuenta en un activo común, una parte podría ser reconocida como bien ganancial. Una parte pequeña, pero una parte. No he realizado ninguna transacción. Bien. Entonces todo está en regla. Isabel la miró atentamente. Elena, has dicho en caso de divorcio. ¿Es un escenario concreto o todavía hipotético? Por ahora estoy recopilando información. Entiendo. Entonces,
Esto es lo que te recomiendo que hagas de inmediato, sin esperar a terminar de recopilar información. Formaliza ante notario una confirmación de que la herencia ha sido aceptada por ti personalmente, como bien privativo, sin transacciones conjuntas. Es una protección adicional en caso de disputas. Yo me encargo de prepararlo. De acuerdo. Y bajo ningún concepto firmes ningún poder, contrato o documento sobre la gestión conjunta del patrimonio. Nada que pueda crear un vínculo legal entre la herencia y tu cónyuge. Elena pensó en el formulario de poder que Pilar le había traído hacía una semana. Supuestamente lo había encontrado en internet, por si acaso. Un poder para administrar bienes a nombre de Javier. Entiendo, dijo. Hace 3 meses. Ahora recordaba esa conversación de otra manera. Javier había llegado a casa de buen humor, con una botella de vino y una idea. La idea era esta. Uno de los locales de su padre, el del norte de la ciudad, más grande y rentable, sería lógico transferirlo a su SL conjunta. Para optimizar impuestos, decía mientras servía el vino. Tú entiendes cómo funciona. Es más fácil de gestionar, menos papeleo. Y además, somos una familia. No hay por qué separar las cosas. Elena se había negado entonces. No porque sospechara, simplemente algo dentro de ella dijo no. Y estaba acostumbrada a confiar en ese no en cuestiones financieras. Javier no insistió. Sonrió y dijo: Bueno, no pasa nada. Era solo una idea. La conversación cambió de tema. Ahora comprendía que esa simple idea había sido el primer paso. Un paso que ella había detenido. Tardó 20 minutos en encontrar a Carolina. Su perfil en las redes sociales era público. Los jóvenes rara vez se preocupan por la privacidad cuando tienen 27 años y nada que ocultar. Carolina Díaz, a juzgar por las fotos, era exactamente como Elena se la había imaginado. Vibrante, con una sonrisa fácil, experta en salir bien en las fotos. En su página había cafeterías, viajes, amigas, publicaciones de trabajo con hashtags sobre carrera y crecimiento. Y la última foto, de hacía unas 2 semanas. Carolina estaba de perfil junto a una ventana, y su vientre de 4 meses era claramente visible. No oculto, sino más bien resaltado por una luz suave. El pie de foto decía: Pronto seremos 3. Elena se quedó mirando la pantalla un buen rato. Luego dejó el teléfono y se quedó quieta. No porque no pudiera moverse, simplemente se dio un minuto. Un minuto para que aquello se asentara. 4 años de matrimonio. Un hombre a su lado cada noche, y un bebé en camino. De 4 meses ya. Pasó el minuto. Elena cogió el teléfono, abrió las notas y lo añadió a la lista. Al día siguiente, hacia el mediodía, aparcó a una manzana de la oficina de Javier. No porque no confiara en sí misma, sino porque quería ver. A veces es necesario ver con tus propios ojos. Era un pequeño centro de negocios, no nuevo, pero decente. Javier llevaba 3 años trabajando allí. Elena solo había estado 1 o 2 veces. Hacía mucho tiempo, en algún evento de empresa. Se quedó en el coche, mirando la entrada acristalada. Tuvo que esperar unos 40 minutos. Salieron juntos. Javier le sujetó la puerta, dejándola pasar. Carolina salió, se giró y le dijo algo. Javier se rió. No muy alto. Elena no lo oyó. Solo vio cómo cambiaba su rostro. Se reía exactamente como se ríe alguien que se siente a gusto con esa mujer. Luego le puso la mano en la espalda. Un segundo. No más. Mientras caminaban hacia el coche. Un gesto ligero. Habitual. Elena se quedó mirando esa mano. Luego desvió la mirada hacia Carolina. Guapa. El vientre se adivinaba bajo el abrigo de otoño si sabías dónde mirar. Javier dijo algo más. Carolina asintió y se fue en otra dirección. Él volvió al edificio. Elena se quedó en el coche unos minutos más. Luego arrancó el motor y se fue. Por la tarde llegó Pilar. Era lo habitual. Pilar García aparecía sin avisar con la misma naturalidad con la que aparece un chaparrón en el pronóstico del tiempo. Llamó al portero automático a primera hora de la tarde, justo cuando Elena estaba terminando de calentar la cena. Subió con bolsas, con el aire de quien ha pasado un momento. Hija. Pasaba por aquí cerca, dijo en el recibidor mientras se quitaba las botas. Quería pasar a ver cómo estabas. Sé que lo estás pasando mal con la herencia, con los papeles. Estoy bien, Pilar, dijo Elena. Durante la cena, Pilar estuvo en su modo habitual. Le preguntó por su salud, se quejó de los vecinos, alabó a Javier por ser tan apañado. Respondía brevemente,
cuidando que su rostro permaneciera impasible. Luego Pilar, mientras servía el té con el aire de quien recuerda algo sin importancia, dijo: Elena, ¿y cómo va lo de la herencia de tu padre? Espero que no sean todo deudas. Dicen que tenía varios locales, pero quién sabe cómo estaba todo en realidad. Pasan tantas cosas. Todavía estoy viendo, dijo Elena con calma. Hay mucho papeleo. Claro, claro, dijo Pilar removiendo el té. Miguel Ángel era un hombre complicado. Yo le tenía aprecio, ya lo sabes. Pero su negocio. ¿Quién sabe cómo lo llevaba? A ver si no dejó deudas. Elena miró a su suegra. Luego a Javier, que estaba sentado con una expresión neutra, y parecía no mirar a Pilar. Pero era precisamente esa cuidada neutralidad la que era una señal. Creo que todo irá bien, dijo Elena. Pilar y Javier intercambiaron una mirada. Rápida, apenas perceptible. Menos de un segundo. Elena hundió la cara en la taza justo en el momento en que ocurrió. Pero lo vio. Le dijo a Javier que iba a casa de Marta. Mi amiga me llama. ¿Tiene algún problema? Necesita apoyo. Javier asintió distraídamente. Parecía que esperaba una velada más sustanciosa. Pilar se quedó. Hablaron de algo en voz baja en la cocina mientras Elena se vestía. Salió. Bajó al patio. Se subió al coche y se fue. A la manzana siguiente se detuvo. Se quedó sentada. Miró el reloj. Esperó 40 minutos y luego dio la vuelta. Regresó a casa en silencio. La llave en la cerradura, la puerta se abrió casi sin hacer ruido. Sabía entrar así cuando no quería hacer ruido. En el recibidor, vio de nuevo unos zapatos. Otros esta vez. Claros, de suela plana, colocados ordenadamente junto a la pared. Desde el salón llegaban voces. 3 voces. Elena no se movió. Se quitó el abrigo lentamente, sin hacer ruido. Lo colgó. Se quedó junto a la puerta cerrada del salón, apoyada en la pared, y escuchó. Hablaba Pilar. Luego Javier. Luego una voz joven de mujer que Elena nunca había oído en persona. Carolina estaba allí. En su casa. En su salón. Elena permaneció en el oscuro pasillo, escuchando. Durante los primeros segundos, simplemente se quedó quieta, acostumbrándose no a lo que oía, sino a que aquello estuviera ocurriendo en su recibidor. En su casa, por la que había pagado una hipoteca durante 8 años, donde había hecho la reforma a su gusto, donde había elegido cada estante y cada lámpara. Allí, detrás de esa puerta, había gente sentada hablando de su dinero, de su padre, de su herencia. Normalizó su respiración, guardó las llaves en el bolsillo sin hacer ruido, y se acercó un poco más. Tras la puerta, las voces se hicieron más nítidas. Hablaba Pilar. Elena reconoció su tono. Práctico, autoritario. El que usaba para discutir asuntos serios. No maternal, no suave, sino de negocios. Elena rara vez había oído a Pilar en ese registro y entendía por qué. Esa voz era para otro público. Lo más importante ahora es no precipitarse. Todavía está en proceso de tramitación. El notario ha cerrado el caso formalmente, pero no tiene todos los papeles. No se puede actuar hasta que todo se asiente. Javier respondió algo en voz baja. Elena no entendió las palabras. Luego Pilar de nuevo. Entiendo que estés cansado. Pero no es momento de prisas. Aquí hay que hacer las cosas bien, en orden. ¿En qué orden? Dijo la voz joven. Ligera. Con un nerviosismo apenas perceptible. Carolina, no puedo esperar otros 3 meses. Ya estoy. Esperarás, dijo Pilar. Y en su voz había esa firmeza cariñosa con la que las madres dicen no a sus hijos. De forma que no se discute. Aún te quedan 5 meses. No es el fin del mundo. Necesito certidumbre, dijo Carolina. No quiero dar a luz en la incertidumbre. Darás a luz con una certidumbre muy buena si todo se hace bien. Pausa. Elena oyó cómo movían tazas sobre la mesa. Escuchad, dijo Javier. Y ahora su voz se oía claramente. Debía de haberse levantado o acercado a la puerta. Repasemos los pasos. Quiero asegurarme de que todos lo entendemos igual. Adelante, dijo Pilar. Primero, el local del norte. Elena se negó a transferirlo a la SL hace 2 meses. Hay que convencerla de nuevo con otros argumentos. Creo que a través de los impuestos. Es financiera. Entiende de números. Si le demostramos que es más rentable. No es tonta, dijo Carolina. No digo que sea tonta. Digo que ahora
Es vulnerable. Después de la muerte de su padre, con todo el papeleo, está abrumada. Cuando una persona está abrumada, tiende a aceptar lo que le ofrecen como una simplificación. Elena estaba de pie junto a la pared, respirando lentamente. Las palabras caían en ella con cuidado, como piedras en el agua, creando círculos. Así que, continuó Javier. Y Elena oyó en su voz la misma cadencia con la que dirigía las reuniones de trabajo. Ella transfiere el local a una sociedad conjunta. Es el primer paso. Crea un activo común. Después, le hablo de esto. Asintió en dirección a Carolina. Elena lo adivinó por la pausa. Se lo digo yo, sinceramente. Es mejor que si se entera por casualidad. Sinceramente significa de forma controlada. Sinceramente, repitió Carolina en voz baja. Había algo en su voz. Ni ironía ni rabia. Algo silencioso y no muy alegre. En el divorcio, continuó Javier, dividimos los bienes gananciales. El local, transferido a la SL, es parte de los gananciales, más los ahorros de los años de matrimonio, que también se dividen. No son 2 millones, pero es una suma significativa. Isabel dice que, si se formaliza correctamente, la herencia no se divide, dijo Carolina. Elena se tensó un poco. ¿Isabel? Habían consultado a una abogada. Isabel tiene razón, dijo Javier con calma. Precisamente por eso necesitamos el paso de la SL. Para crear un activo común antes del divorcio. ¿Entiendes? Entiendo. Pilar volvió a hablar con suavidad, como quien toma la palabra para resumir. Javier se lo confiesa él mismo. Es importante. Voluntariamente. A eso se le llama honestidad. Y los tribunales lo tienen en cuenta. El bebé es un hecho innegable. Elena es una mujer inteligente. No montará un escándalo. Se separarán de forma civilizada. En el reparto de bienes, tendremos el local en la SL como activo común. Además, con una buena formalización de la paternidad y un acuerdo de pensión alimenticia, el tribunal tendrá en cuenta los ingresos de Elena al calcular. Espera. La interrumpió Carolina. ¿Pensión alimenticia de la herencia? ¿Eso es legal? La pensión se calcula sobre los ingresos. Si es dueña de la empresa y obtiene beneficios de ella, esos son sus ingresos. Pilar guardó silencio. Todo está dentro de la ley. No estamos hablando de nada ilegal. Silencio. ¿Ella no sabe nada? Preguntó Carolina. No sabe nada. Ahora está en shock por la muerte de su padre, ocupada con los papeles. El momento es bueno, concluyó Pilar. Sí. Y en esa voz baja, había algo que Elena captó a través de la puerta, como se capta la entonación de alguien que está incómodo. Es una buena mujer. Me da un poco de pena. Pausa. Saldrá adelante, dijo Javier. Con calma, casi con indiferencia. Tiene un buen trabajo. No se quedará en la calle. El trabajo, repitió Carolina. Va, el trabajo, dijo Pilar, y en su voz había un desprecio que no se molestó en ocultar. Pero nosotros tendremos todo lo demás. Elena estaba de pie en el oscuro pasillo, y dentro de ella reinaba un silencio absoluto. Esperaba dolor agudo e inmediato el que se siente al oír algo que confirma lo peor. Pero no había dolor. Había otra cosa. Una sensación parecida a la de una articulación dislocada que vuelve a su sitio. Doloroso, pero correcto. Más claro que antes. Pensó en su padre, de pie en el oscuro pasillo de su propia casa, y pensó en el hombre que había muerto hacía 6 meses en un apartamento vacío. Que nunca supo decir lo que pensaba. Y que una vez le dijo: no te mira a ti. Mira lo que hay detrás de ti. Papá. Tenías razón. Fue el primer tenías razón que pronunció mentalmente en todos esos años. Antes no podía. Porque decir tenías razón significaba decir no te escuché. Y eso era demasiado doloroso. Ahora el dolor era de otra calidad. No la aguda ofensa de una hija. No la punzante sensación de que el tiempo se había agotado. Ahora era más tranquilo. Como una gratitud. Solo que tardía. Esperó unos minutos más. Se aseguró de que la conversación en el salón había cambiado a otro tema. Alguna trivialidad doméstica. Un pediatra. Fechas. Nombres. Luego cogió el abrigo del perchero. Lentamente, sin hacer ruido, se lo puso. Cogió las llaves. Abrió la cerradura lo más silenciosamente posible. Su cerradura era buena. Alemana. Hacía un clic apenas audible. Salió y cerró la puerta. En el ascensor, pulsó el botón de la planta baja y sintió como algo en su cuerpo,
que había estado contraído los últimos días, se relajaba un poco. No se relajaba, se redistribuía, como antes de una maratón, cuando entiendes la distancia y la aceptas internamente. En la calle, llamó a Marta. Tenías razón, dijo cuando ella contestó. Una breve pausa. ¿Dónde estás? Saliendo de casa. Ven. Marta vivía a 20 minutos en coche, en un típico bloque de 9 pisos, en un apartamento que se parecía a ella. Sin pretensiones, pero con carácter. Libros por todas partes. Un sofá viejo del que no querías levantarte. Un gato con aire de quien la vida ya no le sorprende. Elena llamó a la puerta a las 10:30. Marta abrió, la miró en silencio un segundo y se apartó para dejarla pasar. ¿Té? Sí. Elena se quitó el abrigo, fue a la cocina y se sentó. El gato saltó inmediatamente a la mesa, y la miró fijamente con esa atención con la que los gatos miran a las personas en situaciones complicadas. Como si entendieran que no hay que intervenir, pero que la presencia es importante. Elena contó la historia con calma, sin palabras de más, yendo al grano. Como se cuenta en las reuniones de trabajo. La conversación a través de la puerta. ¿Qué había oído exactamente? ¿Qué formulaciones, qué plan? Las cejas de Marta se alzaron a medida que avanzaba el relato. Y al final su cara era la de alguien que quiere decir muchas cosas, pero se contiene. Eso se llama estafa, dijo Marta cuando Elena terminó. No exactamente. Creo que todo está dentro de la ley. Lo han construido así a propósito. Pero no te lo vas a tragar sin más, ¿verdad? No. Marta la miró. En su mirada había alivio. No alegría. Precisamente alivio, como el de alguien que ha esperado mucho tiempo a que su amigo por fin despierte. ¿Qué vas a hacer? Estoy pensando, dijo Elena. Piensa en voz alta. Así me es más fácil entender. Elena rodeó la taza con ambas manos. El gato se acercó a su codo. No voy a hacer lo que esperan, dijo lentamente. Esperan que no sepa. Que me entere en el momento que ellos elijan. Que reaccione emocionalmente. Con torpeza. De forma impredecible. Y que en esa imprevisibilidad haya fisuras que ellos puedan aprovechar. Así que no reaccionaré en su momento. Elegiré el mío. Marta guardó silencio. Pensando. ¿Vuelves a casa hoy? Sí. Diré que me he entretenido contigo. Elena hizo una pausa. Marta. ¿Puedes estar ocupada al teléfono mañana si te llamo delante de él? Puedo interpretar cualquier papel. Pausa. ¿Qué planeas? Necesito unos días para terminar de formalizar lo que Isabel empezó, para dejarlo todo atado legalmente de modo que no queden fisuras. Y luego, una conversación en mis términos. Cuando todo esté listo. No antes. Marta asintió y luego dijo. ¿No estás enfadada? No. ¿Por qué? Elena pensó. El gato se frotó contra su mano. Ella lo acarició mecánicamente. Cálido, vivo, sin exigirle nada. Porque la rabia tiene que ver con lo que te pasa a ti. Y ahora estoy pensando en lo que pasará después. Es diferente. Es más frío, quizás, pero más eficaz. Marta sonrió levemente, sin alegría. Un rasgo de tu padre. Elena no respondió. Porque... sí, era un rasgo de su padre. La capacidad de apartar la emoción. No porque no existiera, sino porque no era su momento. Dejarla para después, cuando el trabajo estuviera hecho. Pensaba que solo había heredado de su padre la terquedad y el hábito de trabajar. Resulta que no solo eso. Se quedaron hasta las 2 de la mañana. Elena le contó lo del banco, lo del notario, lo de Isabel. Marta escuchaba. A veces hacía preguntas precisas, sin rodeos. Sabía hacerlo. Luego dijo. Ya lo tienes casi todo. Casi. ¿Qué falta? Mañana voy a ver a Isabel. Terminamos la tramitación. Además, quiero ir a la empresa de mi padre. Allí está el director, Fernando. Trabajó con mi padre 15 años. Necesito hablar con él como dueña, no como hija. Entender qué está pasando realmente allí. Y luego unos días en casa en el papel de esposa que no sabe nada. Se acelerarán. Siento que ya están casi listos para la fase activa. Pilar trajo el poder. Javier volverá a presionar con la SL. Yo lo esquivaré suavemente, sin levantar sospechas. ¿Y después? Después llegará el momento, dijo Elena. Ellos mismos lo crearán. Siempre crean el momento. Es su método. Hizo una pausa. Y en ese momento, les diré algo. ¿Qué exactamente?
Elena sonrió levemente. Por primera vez en toda la noche. Todavía no sé cómo exactamente, pero les diré algo que hará que todo su plan se desmorone. Pausa. Y luego les mostraré la grabación. ¿Grabaste la conversación detrás de la puerta? No. No me dio tiempo a encender la grabadora. No planeaba escuchar a escondidas. Sucedió por casualidad. Elena dejó la taza. Pero volveré a casa mañana. Y pasado mañana. Y encenderé la grabadora cada vez que la conversación vaya en la dirección correcta. Marta la miró. ¿Se te ha ocurrido todo esto ahora mismo? Hace una hora aproximadamente, dijo Elena, mientras preparabas el segundo té. Elena. ¿No tienes miedo? Elena pensó. Sinceramente, no para responder. Para sí misma. Sí. Tengo miedo, dijo finalmente. Pero el miedo no toma decisiones. Es solo información de que la situación es seria. Se levantó y se estiró. Y la considero seria. Elena se fue sobre las 2:30, conduciendo por la ciudad vacía. Madrid a esa hora era diferente. Casi pacífica. Pocos coches. Manchas amarillas de las farolas en el asfalto mojado. Un silencio en el que se oía el propio motor. Pensaba en su padre. Y este pensamiento era diferente al habitual. Antes, los pensamientos sobre su padre eran dolor, culpa, cosas no dichas, una cuenta pendiente. Eran más silenciosos, más tranquilos, como si algo entre ellos finalmente hubiera encajado. No me dejaste con las manos vacías, pensaba. Me dejaste una empresa. No me dejaste una empresa. No me dejaste una empresa. Y me dejaste esta capacidad de ver cuando hay que ver. De repente se dio cuenta de que no lloraba y que eso era normal. El duelo no siempre tiene que ser húmedo. Aparcó en el patio, subió en el ascensor, abrió la puerta, en silencio. Como se había ido. El recibidor estaba a oscuras. Los zapatos ajenos ya no estaban. Carolina se había ido. Javier salió del dormitorio a su encuentro, preocupado o fingiendo preocupación. ¿Dónde estabas? Su voz no era de enfado, más bien de trabajo. Inquieta. Son casi las 3 de la mañana. Me entretuve en casa de Marta, dijo Elena. Perdona. No miré la hora. Al menos podrías haber escrito. Tienes razón. Perdona. Pasó a su lado hacia el dormitorio, se quitó el abrigo, se cambió, y se acostó. Javier se acostó a su lado. Guardó silencio un momento y luego preguntó. ¿Está todo bien con Marta? Sí, es que hacía mucho que no nos veíamos. Entiendo. Se calló. Unos minutos después, su respiración se regularizó. Se dormía rápido. Siempre. Elena yacía mirando al techo. Fuera se oía el ruido de algún vehículo nocturno. Luego también cesó. Silencio. Elena pensaba que al día siguiente empezaría otra parte. La investigación. Las acciones. Elegiría cada paso. Meditaría cada palabra. No dejaría ninguna fisura que pudieran aprovechar. Era analista financiera. Y eso significaba que sabía trabajar con datos, construir modelos y prever resultados. Ahora tenía datos suficientes. Solo quedaba elegir el momento. En la oscuridad del dormitorio, junto a su marido dormido, a quien acababa de escuchar a través de la puerta en su propia casa, Elena Serrano sintió por primera vez en muchos meses algo parecido a la fuerza. No rabia. No desesperación. No deseo de venganza. Precisamente fuerza. Tranquila. Estable. Como unos cimientos bien puestos. Un rasgo de su padre. Cerró los ojos. Por la mañana se levantó a la hora de siempre. Se lavó. Se vistió. Preparó café para los dos. Solo para ella. Con leche para Javier. Como siempre. Cuando él salió a la cocina, ella estaba sentada a la mesa con el teléfono, revisando el correo del trabajo. Una escena habitual. Nada nuevo. Él le dio un beso fugaz en la cabeza, cogió su taza y se sentó enfrente. Hablaron del tiempo, de que había que llevar el abrigo a la tintorería, de una serie que él había visto la noche anterior. Elena lo escuchaba. Asentía. Respondía brevemente. Lo justo. Ni más ni menos. Fuera era un otoño madrileño típico. Cielo gris, árboles desnudos, el sonido de los coches pasando. Una mañana completamente normal. Elena pensaba que interpretar el papel de esposa que no sabe nada había resultado ser mucho más fácil de lo que esperaba. No porque fuera buena actriz, sino porque la esposa que no sabe nada era la Elena que había sido durante meses. No tenía que fingir nada. Solo no cambiar antes de tiempo. Por cierto, dijo Javier, dejando la taza.
¿Cómo van los papeles de tu padre? ¿Avanzan? Lentamente, dijo Elena. Aún faltan algunos documentos, el notario se está demorando. Ya sabes cómo son estas cosas. ¿Necesitas ayuda? Podría ir a acelerarlo. No hace falta, me las apaño. Pausa. Javier asintió sin presionar. Bueno, como quieras, pero si necesitas algo. Estoy aquí. Lo sé, dijo Elena. Gracias. Lo miró por encima de la taza de café, a ese rostro que conocía de memoria después de 4 años. Los pómulos un poco anchos. La costumbre de entornar el ojo izquierdo cuando pensaba. La arruga entre las cejas que había aparecido hacía 3 años y ya no se iba. Un rostro guapo. Un rostro inteligente. El rostro de un hombre que ayer había discutido sobre su herencia en su propio salón. Javier no sabía que ella lo sabía. Y en esa brecha, entre lo que él pensaba y lo que era, residía ahora toda su fuerza. Al tercer día, Javier empezó a presionar. Lo hizo con suavidad. Solo sabía hacerlo así. No con un exijo. No con un tienes que. Siempre a través de la lógica. No con un exijo cardosa. No con un exijo cardosa lógica. De la preocupación. Del solo quiero que lo entiendas. Elena, he estado pensando en esto. Entró en su despacho. Ella trabajaba desde casa, revisando los documentos de la empresa de su padre. Entiendes que gestionar una constructora es serio. Hay una especificidad. Hay contratistas. Hay licitaciones. Eres financiera. Entiendes de números. Pero la construcción es otra cosa. Lo sé, dijo Elena sin apartar la vista de los papeles. Solo pienso que necesitas ayuda. Yo podría involucrarme. Tengo experiencia comercial y sé negociar con proveedores. Javier, dijo levantando la vista. Lo aprecio. Pero por ahora quiero aclararme yo sola. Está Fernando. Trabajó con mi padre muchos años. Me está ayudando. Fernando es un director contratado. Trabaja por un sueldo. Trabaja bien. Elena sonrió. Con calidez. Sin tensión. Cuando necesite ayuda, te lo diré. Lo prometo. Javier asintió, retrocedió, y le devolvió la sonrisa. 2 días después, volvió a intentarlo desde otro ángulo. Escucha. He hablado con nuestro contable. Dice que si tienes los inmuebles a tu nombre como persona física, la carga fiscal es considerable. Si los transferimos a una persona jurídica, a nuestra estructura conjunta, por ejemplo, se puede optimizar. Tú misma conoces esos esquemas. Los conozco, asintió Elena. Pero ahora no es el mejor momento. La tramitación notarial aún no ha terminado. Mover activos antes de que el caso esté completamente cerrado es un riesgo. Esperemos. ¿Cuánto hay que esperar? Unas 3 semanas más, supongo. Javier la miró un segundo más de lo habitual. Ella le sostuvo la mirada con calma. De acuerdo, dijo él. Como quieras. Y se fue. Elena volvió a los documentos. 3 semanas. Era lo suficientemente plausible. Y lo suficientemente cercano para que él no empezara a ponerse nervioso antes de tiempo. Pilar llegó al cuarto día, esta vez con una bolsa, embutido, queso, algo más, y una carpeta. Llevaba la carpeta bajo el brazo con el aire de quien la ha cogido por casualidad. Completamente por casualidad. Simplemente estaba ahí. Hija, he encontrado un formulario en Internet, dijo sentándose en la cocina. Se llama Poder para administrar bienes. Bueno, por si acaso. Si te pones enferma. Si te vas de viaje. Se necesita a alguien que pueda firmar un papel. Todo legal. Solo he pensado que podría ser útil. Dejó el formulario sobre la mesa. Elena lo cogió y lo leyó. Poder para administrar y disponer de bienes inmuebles. Nombre del poderdante. En blanco. Nombre del apoderado. En blanco. Plazo. 3 años. Gracias, Pilar, dijo Elena. Le echaré un vistazo. Lo dejó a un lado. Pilar esperaba algo. Quizás preguntas. Quizás dudas. Quizás que Elena empezara a discutirlo. Elena no discutió. Se levantó y puso la tetera. ¿Cómo se encuentra? Preguntó. Bien, respondió Pilar, dudando un poco. Javier salió de la habitación. Miró la mesa, el formulario del poder que estaba aparte, luego a Elena. Y sus miradas se cruzaron por un segundo. Mamá ha traído un formulario, dijo Elena con calma. Un poder. Lo miraré luego. Ahora no tengo la cabeza para esto. Claro.
dijo Javier. Pilar y Javier intercambiaron una mirada. Elena estaba de espaldas a ellos, mirando la tetera. Al día siguiente fue a ver a la abogada. Mientras Javier estaba en el trabajo, Isabel la recibió en su despacho con los papeles ya preparados. Trabajaron unas 2 horas. Elena leyó cada punto, hizo preguntas. Isabel respondía con precisión y sin rodeos. Bien, dijo Isabel al final, guardando los documentos en una carpeta. La aceptación de la herencia está formalizada correctamente. Tu propiedad privativa está protegida de la división en caso de divorcio. No hay transacciones conjuntas. Lo hemos dejado constancia en un documento aparte. No se ha otorgado ningún poder. Desde el punto de vista legal, está todo claro. En caso de divorcio, ¿qué puede obtener él realmente? Los bienes gananciales acumulados durante los 4 años de matrimonio. Es una cantidad pequeña. Vuestros ahorros conjuntos, si los hay, y su parte del piso, si se compró durante el matrimonio. El piso es mío, lo compré antes del matrimonio, y la hipoteca estaba pagada antes de la boda. Entonces, aún menos. Se podría decir que simbólicamente poco en comparación con lo que él planeaba. Elena asintió. Isabel, él probablemente ha consultado a algún abogado. También existe el riesgo de que encuentren algún resquicio legal en el que no hayamos pensado. Isabel guardó silencio. Sinceramente, no para tranquilizarla. Siempre hay riesgos. Pero si no firmas nada, ni poderes, ni contratos, ni ningún acuerdo conjunto, su margen de maniobra es prácticamente nulo. La herencia aceptada por ti personalmente es tu propiedad privativa. Es una norma legal directa. E impugnarla sin fundamentos es imposible. De acuerdo. Elena, dijo Isabel cuando ya se despedían. Entiendes que cuando se llegue a juicio, si se llega, necesitarás pruebas de su dolo. Estoy en ello, dijo Elena. Fue a la empresa de su padre por primera vez como dueña. No como hija. No como heredera con papeles, sino precisamente como la persona a la que ahora pertenecía todo aquello. Construcciones Serrano estaba en un polígono industrial al norte. No era el centro de la ciudad. No era una oficina bonita. Pero era real. Una nave de producción, un almacén, un pequeño edificio administrativo con despachos. En la puerta, un simple letrero que Elena miró. Al salir del coche, más tiempo de lo habitual. Serrano, su apellido. El apellido de su padre, Fernando Jiménez, 50 años, corpulento. Con manos de trabajador y la mirada cautelosa de quien está acostumbrado a evaluar la situación antes de hablar, la recibió en la entrada, le estrechó la mano y la condujo a su despacho. Durante los primeros minutos, la miró exactamente así. Con cautela. Elena lo vio y no lo apresuró. Le pidió que le mostrara los informes trimestrales. Se los mostró. Ella leía en silencio. A veces hacía preguntas, concretas, numéricas, al grano. Fernando Jiménez respondía al principio con cautela, luego con más seguridad. Por la forma en que respondía, ella entendió. Él esperaba que ella no entendiera nada. Que viniera la hijita que quería vender rápido. Pero ella entendía. Y eso cambiaba la conversación. Aquí, dijo Elena, señalando una línea en el informe. Subcontratista en el tercer trimestre. La suma aumentó inesperadamente un 20%. ¿Qué es esto? Fernando Jiménez miró la página. Luego a ella. Los materiales subieron de precio, dijo. Sabía que parecía un aumento brusco. Quería discutirlo con... Se interrumpió por un segundo. Con don Miguel Ángel. Pero no me dio tiempo. Ahora lo discutirá conmigo, dijo Elena. La conversación duró casi 3 horas. Fernando Jiménez le habló de los contratos, de los proveedores, de los empleados, de los problemas, donde los había. Elena escuchaba, hacía preguntas, tomaba notas, no fingió conocer el negocio de la construcción, dijo honestamente. No sé de esto, explíquemelo. Y él se lo explicó. Al final de la conversación, algo en su rostro cambió. Miguel Ángel decía que usted se parecía a él, dijo cuando ya se despedían. No lo entendí entonces. Rara vez elogiaba a la gente. Ahora entiendo a qué se refería. Elena tragó saliva y lo miró. Gracias, Fernando. Estaba orgulloso de usted, dijo el director. Se notaba. Simplemente no sabía cómo decirlo. Elena salió a la calle y se quedó junto al coche. El viento arrastraba hojas secas por el asfalto. Una escena completamente normal. Nada especial.
pero tenía la sensación de que algo denso y antiguo se había movido ligeramente en su interior. No se había ido. Se había movido. Como cuando algo que se ha acumulado durante mucho tiempo finalmente encuentra su lugar. Estaba orgulloso de usted. No sabía si era verdad o un consuelo, pero en ese momento deseaba que fuera verdad. El miércoles, a las 8:30 de la tarde, Elena estaba en la cocina trabajando con el portátil cuando sonó el teléfono de Javier, que estaba sobre la mesa. Él estaba en el baño. Elena miró la pantalla. Carolina. No se movió. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Al cuarto tono, Javier salió del pasillo. Vio la pantalla. Vio a Elena. Y la pausa de un segundo entre su aparición y su movimiento hacia el teléfono fue de la longitud exacta para que Elena lo entendiera todo. Cogió el teléfono. Pero no respondió. Colgó la llamada y luego levantó la vista. Una compañera, dijo. Por un asunto de trabajo. La llamaré luego. Claro, dijo Elena. Volviendo al portátil, Javier se quedó un segundo de pie. Luego se fue a la habitación. Elena lo oyó hablar en voz baja. En susurros. No intentó entender las palabras. No era necesario. Luego volvió y se sentó a la mesa con el aire de quien necesita encontrar algo que hacer urgentemente. Estás sonriendo, dijo él. Ah. Sí, Elena lo miró. Es que he recibido una buena noticia del trabajo. Un correo de un cliente. Ah. Bien. Pausa. ¿Qué cliente? De la empresa de mi padre. Uno de los inquilinos quiere renovar el contrato con mejores condiciones. Genial, dijo Javier. Sonrió. Elena le devolvió la sonrisa. Su sonrisa era correcta, alegre, aprobatoria. Pero algo detrás de ella era diferente. Algo que Elena ahora veía claramente. No sentía alegría por ella. Oía la palabra inquilino, y pensaba activo. Oía mejores condiciones y pensaba ingresos. Y pensaba que era el único que pensaba en ello. Se levantó y guardó el portátil. Voy a dar un paseo, dijo. Tengo la cabeza cansada. De acuerdo. Él no se ofreció a acompañarla. Nunca se ofrecía. Eso también, resulta, era un detalle. El viernes por la tarde, cuando Elena volvía de la tienda, se encontró en el ascensor con una vecina, una mujer mayor del tercer piso con la que a veces charlaba en el ascensor. Elena, dijo la vecina, he oído que habéis tenido visita hace poco. La vi en el portal. Una chica joven con un abrigo de otoño. Una compañera de mi marido, dijo Elena con calma. Ah, asintió la vecina. Pausa. ¿Viene a menudo? No. Solo una vez. El ascensor se abrió y entraron. Elena miraba los números de los pisos y pensaba que los vecinos ven muchas cosas. Eso era a la vez cómodo e incómodo. En su piso se despidió y abrió la puerta. En el recibidor olía a comida. Algo de la cocina. Pilar. Elena no se sorprendió. Entra, entra. La llamó Pilar desde la cocina. He hecho pollo. Gracias, Pilar. Entró en la habitación, se cambió y se miró al espejo. El vestido gris con cinturón que solo se ponía para reuniones importantes colgaba de una percha. Mañana. Probablemente. Mañana. Durante la cena, la conversación fue general. Sobre el tiempo, los atascos, la televisión. Pilar hablaba de sus vecinos de la casa de campo. Javier escuchaba con aire distraído. Elena comía y pensaba en cómo la gente puede sentarse a la misma mesa y hablar de una cosa mientras piensa en otra completamente distinta. Luego Javier apartó el plato. Pilar, ¿te importa quedarte hoy? No miraba a su madre. Miraba a Elena. Creo que tenemos que hablar seriamente. Todos juntos. Elena levantó la vista hacia él. ¿De qué? De nuestro futuro financiero. De la empresa de mi padre. De la gestión. Creo que ha llegado el momento de tomar algunas decisiones. Pausa. Elena lo miró con calma, sin ansiedad, sin sorpresa. Mañana, dijo. Hoy estoy cansada. Y añadió. Como si la idea acabara de ocurrírsele. Además, Pilar, usted podría quedarse. Creo que yo también quería deciros algo a los dos. Mañana. Cuando estéis los dos aquí. Pilar intercambió una mirada con Javier. Claro, me quedo, dijo. ¿A qué viene tanta prisa? Bien, dijo Elena. Entonces, mañana. Se levantó, recogió los platos, y fue a la cocina a fregar. Detrás de ella, en la habitación, se oía un silencio. El tipo de silencio que sigue a algo inesperado. Elena fregaba los platos y pensaba que, efectivamente, tenía algo importante que decir.
Todo estaba listo, los documentos en orden. La grabación de una conversación telefónica de la semana anterior, cuando Javier había discutido algo con Carolina delante de ella. 2 voces, palabras sobre plazos y una decisión. No era la grabación más nítida, pero existía. Mañana. No durmió por la noche. No porque estuviera ansiosa, sino porque pensaba. Hacia la 1 oyó a Javier levantarse. El sonido silencioso de unos pasos. Salió al pasillo. No al baño. Lo sabía por el sonido. Al pasillo. Luego a la cocina. Probablemente para hablar. Yacía y oía una voz lejana y apagada, suave, casi tierna. El tipo de voz con la que no hablaba con ella desde hacía mucho tiempo. Luego silencio. Pasos de vuelta. Se acostó. Elena miró al techo. Pensaba que al día siguiente, en ese apartamento, tendría lugar una conversación que lo cambiaría todo. Para ella, para él, para Pilar, para Carolina con su hijo nonato. Era una conversación importante. Difícil. Pero no le tenía miedo. Y eso en sí mismo era una respuesta a una pregunta que hacía mucho tiempo que no se hacía directamente. ¿Quién eres? ¿Elena Serrano? Una persona que piensa y siente al mismo tiempo. Una persona que sabe esperar y sabe actuar. La hija de su padre. Fuera soplaba el viento. Elena cerró los ojos. Al día siguiente se despertó sin despertador. Fuera aún no había amanecido. El cielo apenas empezaba a clarear. Ese gris temprano e incierto que precede a la rendición final de la noche. Javier dormía. Elena yacía escuchando su respiración. La última mañana que lo oiría así, a su lado, sin decir nada. Luego se levantó. En el baño se lavó la cara durante mucho tiempo, con agua fría, metódicamente, como se hace algo importante. Se miró en el espejo. Su cara era la de siempre, sin rastro de insomnio, aunque había dormido poco. El cansancio estaba más profundo, donde el espejo no llega. Abrió el armario, sacó un traje, el gris, con falda recta y chaqueta de botones, el que se ponía para las negociaciones, ni demasiado formal, ni demasiado corriente. El tipo de ropa que hace que la gente entienda que están hablando en serio. Se vistió, se abrochó los botones, se miró una vez más. A las negociaciones se va preparado, decía su padre. Ella estaba preparada. Pilar estaba en la cocina desde las 7 de la mañana. Eso también era parte de su método. Ocupar el espacio físicamente, crear la sensación de que llevaba allí mucho tiempo y por derecho propio. Hacía ruido con los cacharros, abría la nevera, freía algo. Cuando Elena entró, su suegra se giró con el aire de quien se ha levantado hace mucho, y ya está trabajando. Buenos días, hija. Siéntate. Ahora te sirvo. Buenos días, dijo Elena. Se sirvió un café de la cafetera y se sentó a la mesa. Pilar hablaba de algo sin importancia. Elena respondía brevemente. Luego salió Javier. Con una buena camisa, peinado, claramente vestido a propósito. Los 3 en la mesa. El desayuno transcurrió en esa normalidad tensa y particular que precede a una conversación importante, cuando todos saben que va a ocurrir y nadie quiere empezar primero. Javier tamborileaba con los dedos en la mesa. Apenas audible, pero Elena lo veía. Pilar comía con una parsimonia un tanto forzada. Elena bebía su café y miraba la taza. Esperaban su reacción. Esperaban que empezara a hablar de la herencia, de la empresa, de algo importante que había prometido decir ayer. Elena no empezó. Que esperaran. Elena, dijo finalmente Javier. ¿Decías que querías comunicarnos algo? Sí, dijo ella. Pero primero un café. No pienso con claridad por la mañana sin una segunda taza. Pilar sonrió pacientemente, con esfuerzo. Elena se sirvió una segunda taza. Justo en ese momento, sonó el timbre. Javier se levantó mecánicamente, antes de pensar. Fue al recibidor. Elena oyó el clic de la cerradura, la puerta abrirse. E inmediatamente una voz. Joven, femenina. Alterada. Javier. Necesito hablar contigo. Sé que no habíamos quedado, pero no podía esperar más. Llevo toda la noche. La voz se cortó. La pausa fue de una duración que Elena, que ya estaba en el umbral de la cocina, sintió físicamente. Luego salió al pasillo. Carolina estaba en la puerta. Con un abrigo de otoño, su vientre, ya claramente visible, no se podía ocultar. Pelo claro, rubor por el frío o la agitación. Un rostro hermoso, ahora desconcertado y asustado a la vez. Miraba a Elena. Elena la miraba a ella. Durante unos segundos, simplemente se quedaron allí.
Dos mujeres en el mismo pasillo. Detrás de Elena, Pilar salió de la cocina. Había olido que algo iba mal. Como siempre olía los cambios en el aire. Se levantó. Evaluó la escena con una mirada rápida, aguda y experta. 4 personas en el recibidor. Javier estaba junto a la puerta abierta, con la expresión de alguien a quien se le están derrumbando varias estructuras mentales a la vez. Miró a Carolina, una mirada cuyo significado Elena leyó sin dificultad. ¿Qué haces aquí? Luego a Elena. Luego otra vez a Carolina. Carolina, dijo en voz baja. Espera. No, dijo ella. No voy a esperar. Estoy harta de esperar. Su voz temblaba. No de rabia, sino de nervios. Miraba a Elena directamente, sin desafío, sin agresividad. Más bien con el desconcierto de quien se encuentra en una situación que no controla del todo. Pilar fue la primera en reaccionar. Dio un paso al frente. Así avanzan las personas acostumbradas a tomar el control. Y dijo con una voz que contenía cordialidad. Anmerel Erasta. Un poco de cansancio y una total falta de disculpa. Elena. Tenemos que hablar como adultos. Javier debería habértelo dicho hace mucho tiempo. Y es culpa suya que las cosas hayan llegado a este punto. Pero así es como ha sido. Javier guardaba silencio. Carolina miraba al suelo. Pilar, dijo Elena en voz baja. La escucho. Pilar hizo una pausa de un segundo. Algo en ese la escucho no estaba bien. No era lo que esperaba, pero no supo formular qué era exactamente. Continuó. Javier y Carolina llevan más de un año juntos. Ella está embarazada. Es su hijo. Él quiere hacer lo correcto. Y eso significa estar al lado de su hijo, ser honesto. El divorcio es inevitable. Y todos lo entendemos. Pausa. Esperamos que todo se pueda resolver de forma civilizada. Eres una mujer inteligente. Saldrás adelante. La herencia de tu padre ahora es tuya. Estás asegurada. No te quedarás en la calle. ¿Y si en el reparto de bienes? Yo pensaba. La interrumpió Carolina en voz baja, que te lo diría él mismo antes. Había algo auténtico en su voz. Ni cálculo ni interpretación de un papel. Algo vivo y un poco avergonzado. Elena la miró atentamente, como se mira a alguien a quien se quiere entender, no juzgar. Joven, asustada. Ella tampoco entendía del todo en qué juego la habían metido. Javier finalmente habló. Se mantenía firme. Elena lo vio. Se mantenía profesionalmente, como alguien que se había preparado para esa conversación. Voz firme, entonación estudiada. Elena, entiendo que esto es un shock. No quería hacerte daño. Y lo que ha pasado es mi responsabilidad. Pero eres una mujer inteligente. Lo superarás. Tienes tu trabajo. La herencia de tu padre. Estás asegurada. Encontrarás tu camino. Podríamos resolverlo todo como personas, sin juicios, sin escándalos. Tú misma entiendes que es mejor llegar a un acuerdo. Pausa. Especialmente teniendo en cuenta la herencia. Añadió. No somos extraños. 4 años. Creo que un reparto justo es lo que ambos queremos. Elena se quedó escuchando. Luego hizo un solo movimiento. Pasó junto a ellos hacia el salón, con calma, como si simplemente hubiera decidido cambiar de lugar para la conversación, y se dio la vuelta junto al sofá. Entrad, dijo. Intercambiaron miradas, entraron y se acomodaron. Pilar junto a la ventana, Javier junto al sillón. Carolina se quedó junto a la puerta, un poco apartada, con la mano en el vientre, como hacen las embarazadas cuando no saben qué hacer. Elena se sentó en el sofá, tranquila, con las manos cruzadas sobre las rodillas. Así que... divorcio, dijo. Elena. Empezó Javier. No. Espera. Ella levantó la mano. No bruscamente. Con calma. Quiero decir algo. Me pediste que no montara un escándalo. No lo haré. Os diré lo que quería deciros esta mañana. Silencio. Los tres la miraban. Elena sonrió levemente. No con dureza. No con triunfo. Simplemente como sonríe quien ha terminado un trabajo difícil y por fin puede respirar. Por cierto, dijo, quería comunicaros algo. He heredado las deudas de mi padre, y me han despedido del trabajo. El silencio fue absoluto. El tipo de silencio que hay en el segundo entre el relámpago y el trueno, cuando ya ha pasado algo pero aún no se ha asimilado. Carolina estaba junto a la puerta, y su mano en el vientre se tensó ligeramente. Elena lo vio. Pilar abrió la boca lentamente. No de inmediato, como alguien que necesita un segundo para procesar lo que ha oído.
Javier miraba a su mujer, y en su rostro ocurría algo que era interesante de observar. Un ligero aturdimiento, seguido de un recálculo febril. Pilar fue la primera en encontrar la voz. Su tono era diferente, no maternal, no suave, sino agudo, como su verdadera voz, la que solía ocultar. ¿Qué deudas? ¿Qué significa deudas? La empresa tiene pérdidas, dijo Elena con calma. Mi padre pidió créditos los últimos 2 años. Solo generaba números rojos. El notario me lo ha transferido todo, incluidas las obligaciones de deuda. Pausa. Es una suma considerable. ¿Cuánto? Pilar dio un paso al frente. En su voz ya no quedaba nada de hijita y pasteles. Solo aritmética pura y dura. ¿Cuánto exactamente? Todavía lo estoy comprobando con los bancos. Pero los locales. Los locales en alquiler. Uno está hipotecado. El otro es una incógnita. ¿Y la cuenta del banco? Hay menos de lo que parecía. Pilar se giró hacia Javier. Ese movimiento fue elocuente en sí mismo. No. ¿Qué piensas? ¿Si no tú sabías esto? Javier miró a Elena, luego a un lado, luego de nuevo a ella. Elena, dijo lentamente. ¿Estás segura? El notario es preciso. Absolutamente segura. ¿Y te han despedido del trabajo? ¿Por qué? Reestructuración de la empresa. Mi puesto lo eliminaron la semana pasada. Silencio. Carolina no se movía de la puerta. Elena la miraba. A ese rostro joven en el que ahora estaba ocurriendo algo muy concreto. Estaba embarazada de un hombre que se suponía que iba a hacerse rico a costa de una esposa rica. Y la esposa, de repente, con una sola frase, no era nadie. Deudas. Despido. Ninguna herencia. Javier empezó a pensar en voz alta. Le ocurría en momentos de verdadero shock, cuando la censura interna dejaba de funcionar. Caminaba por la habitación. Espera. O sea, que la empresa está en deuda. Un local hipotecado, la cuenta vacía y tú sin trabajo. Se detuvo. Elena. Esto es complicado. Complicado, asintió ella. Sí, pero tú decías que todo estaba bien. Decías. Papeles. Notario. Estoy viendo. Estaba viendo. Ahora ya lo he visto. ¿Por qué no lo dijiste antes? Ayer mismo tuve el cuadro completo. Pilar ya no intentaba ser amable. Estaba junto a la ventana con el rostro de quien ve desmoronarse algo en lo que ha invertido mucho esfuerzo. Javier, dijo. Habla con Carolina. Tenemos que pensar. Pilar, dijo Carolina. Y en su voz había algo silencioso y gélido. ¿Qué es exactamente lo que tenemos que pensar? La situación, dijo Pilar. La situación. Carolina miró a Javier. La situación, en la que me hablabas de 2 millones de euros y un negocio propio, no lo sabía. Dijo Javier rápidamente. No lo sabías. Carolina lo miró durante un buen rato. De acuerdo. No lo sabías. Carolina, espera en el coche, dijo él. No. Ella no se movió de su sitio. Elena observaba cómo la grieta que ya existía entre ellos se convertía en una fisura en cuestión de minutos. Carolina era joven, y no tenía mucha experiencia. Pero sabía contar. Y ahora estaba contando. Pilar volvió a hablar. Y ahora la conversación era diferente. El tono era otro. El verdadero. Así que, ni herencia, ni negocio, ni trabajo. Miraba a Elena. ¿Y ahora qué? ¿Esperas que te mantengamos? No, dijo Elena. ¿Entonces qué? Elena se levantó lentamente. Sin prisas, fue hacia la ventana, la misma junto a la que solía estar por las mañanas con su café, mirando el patio. Algo en su voz, la entonación o simplemente cómo estaba de pie, los hizo callar a los tres, incluso a Pilar. Elena sacó el teléfono, buscó el archivo y le dio a reproducir. Del altavoz salió un sonido. Voces, 3 voces un poco apagadas, como en una grabación a través de una puerta cerrada. Pero nítidas. Inteligibles. Más que suficientes. Javier, Pilar, Carolina. Lo más importante ahora es no precipitarse. Todavía está en proceso de tramitación. En el divorcio dividimos los bienes gananciales. El local, transferido a la SL, no sabe nada. Ahora está en shock por la muerte de su padre. El momento es bueno. Pero nosotros tendremos todo lo demás. Elena detuvo la grabación. El silencio era diferente al de hacía unos minutos. Aquel era de desconcierto, este era otra cosa. Javier la miraba. En sus ojos, por primera vez en 4 años, por primera vez desde que lo conocía,
Había una expresión que antes no sabía leer, y ahora leyó sin dificultad. La había visto. No la estable, la impredecible, no la que se puede manejar con lógica y culpa, sino a ella, la verdadera. Pilar boqueaba, como hace la gente que necesita decir algo urgentemente pero no encuentra las palabras. Carolina se acercó lentamente a una silla junto a la pared y se sentó. Simplemente se sentó. Sin escenas. Sin palabras. Puso la mano sobre su vientre y miró al suelo. Es la grabación de esa noche, dijo Elena con calma. Cuando estabais los tres aquí, y yo supuestamente estaba con mi amiga. Eso es ilegal, dijo Pilar. Le temblaba la voz. Grabar una conversación en tu propia casa. No. Elena guardó el teléfono. Y no hay deudas. Mentí igual que vosotros me habéis estado mintiendo estos últimos meses. Pausa. La herencia está en perfecto orden. La empresa funciona. Los locales están alquilados. La cuenta en el banco. Y no me han despedido. Pilar abrió la boca. Y otra cosa. Continuó Elena sin esperar. Pido el divorcio. La herencia de mi padre es mi bien privativo, legalmente formalizado como propiedad personal antes de cualquier transacción conjunta. Está certificado por notario. Isabel Soto es mi abogada. Os veréis con ella en el juzgado si decidís impugnar. Pausa. Pero creo que no lo haréis. Porque no tenéis nada que impugnar. Javier seguía de pie. Llevaba varios minutos sin moverse. Elena, dijo. Su voz era diferente, sin entonaciones preparadas, sin la uniformidad comercial. Simplemente su voz. Elena. Espera. Yo. No tengo prisa. Dijo ella. Habla. Dijo ella. Habla. Él no sabía qué decir. Se notaba. Por primera vez lo veía así. Sin palabras. Sin argumentos. Sin las explicaciones racionales con las que sabía rodear cualquier situación. Yo. Se detuvo. Creo que no hace falta. Dijo Elena en voz baja. No sabes qué decir. Es normal. Pilar finalmente encontró la voz. Hablaba rápido, tensa, intentando tantear un nuevo terreno. Ya consciente de que el antiguo se había hundido. Elena, entiendes que todo esto es feo. Un escándalo. Un juicio. La gente hablará. Piensa en tu reputación. Pilar. La interrumpió Elena. Con calma. Pero de forma definitiva. No me interesa lo que diga la gente. Me interesa lo que diga el juez. Pausa. Siento que haya sido así. Añadió. De verdad, pero ya no hay otra manera. Carolina levantó la cabeza y miró a Elena durante un buen rato, directamente, como se mira cuando se decide si se puede decir algo importante. Lo siento, dijo. En voz baja, sin teatralidad. Él decía que hacía mucho que erais extraños, que todo había terminado de todos modos. Elena la miró, a ese rostro joven con ojeras, al vientre bajo el abrigo desabrochado, a las manos que no sabían qué hacer. No es verdad, dijo Elena, pero tú no eres mi enemiga. Carolina asintió, se levantó y se dirigió a la puerta, en silencio, sin mirar a Javier. Carolina, dijo él a su espalda. Ella no se giró y salió. Pilar se fue en silencio. En el umbral se detuvo con el aire de quien quiere decir la última palabra, pero entiende que no hay última palabra. Miró a Elena. Luego a su hijo. Estoy en casa, le dijo a Javier y salió. Se quedaron solos. Javier estaba en medio del salón, con la buena camisa que se había puesto por la mañana para la conversación importante, y parecía un hombre al que se le acaba de terminar una vida, y aún no le ha empezado otra. ¿Lo sabías todo? Dijo finalmente. Sí, desde hace tiempo, bastante tiempo. La miraba de una forma diferente a como la había mirado antes, no evaluando, calculando, sino de otra manera. Como se mira algo que se ha tenido siempre al lado, pero sin verlo. Elena. Su voz se hizo más baja. Creo que te tenía miedo. Siempre has sido más fuerte. Elena lo miró. ¿Tenías miedo y por eso decidiste traicionarme? No lo dijo con rabia. Solo una pregunta. Una pregunta real. Eso no es lógica. Javier. Es cobardía. Él no respondió. Elena se acercó a la ventana. Miró hacia el patio, los árboles, el banco donde en verano se sentaban los ancianos que veía allí cada año. Una vista corriente. La había mirado durante 4 años cada mañana, y al parecer no se había fijado. Vete, dijo. No bruscamente, simplemente. Javier se quedó un segundo más. Luego pasó a su lado, al pasillo,
Al dormitorio, a por sus cosas. Elena oía el sonido de los cajones. El sonido de una maleta. Se quedó junto a la ventana, mirando el patio. La puerta de entrada chirrió, la cerradura hizo clic. Silencio. El apartamento estaba en silencio. Elena se quedó junto a la ventana, escuchando ese silencio. No vacío. No inquietante. Simplemente silencio. El tipo de silencio en el que oyes tus propios pensamientos sin interferencias. Abajo. En el patio, Javier metía una maleta en un taxi. No lo miraba a propósito, simplemente lo veía de reojo. Porque estaba junto a esa ventana. Lo hizo rápido, sin mirar atrás hacia la casa. El coche se fue. Elena se apartó de la ventana, fue a la cocina y puso la tetera. Mientras el agua hervía, pensaba que en ese momento debería sentir algo. Algo grande, agudo. Lo que se supone que se siente en momentos así. Pero solo sentía esa sensación que ya conocía. Algo había encajado. Como cuando vives mucho tiempo en una habitación con un cuadro torcido en la pared. Te acostumbras. Dejas de notarlo. Y luego lo enderezas y piensas. Así. Así es como debe ser. Se sirvió un té. Sacó el teléfono y le escribió a Marta una sola palabra. Todo. Marta respondió al minuto. También con una sola palabra. Voy. Marta llegó en 40 minutos con una bolsa de comida. Práctica y sin discusiones sobre si debía venir o no. Simplemente vino. Era su forma de ser. No preguntaba. ¿Quieres que esté a tu lado? Estaba a tu lado. Y luego ya se vería. Se sentaron en la cocina y Elena se lo contó todo. En detalle. Porque Marta se merecía los detalles. Cómo había entrado Carolina. Cómo Pilar había tomado el control. Cómo Javier había hablado con frases preparadas y cómo se habían desmoronado en un segundo cuando Elena mencionó las deudas y el despido. Sus caras. Dijo Elena. Eso es lo que recordaré. Me alegro por ti, dijo Marta. Simplemente. Sin tono de triunfo. De verdad. Me da pena, Carolina, dijo Elena de repente. Marta la miró. ¿De verdad? Es joven y no muy lista. Creyó que había encontrado un atajo. Y resultó que a ella también la utilizaron. De otra manera. Elena guardó silencio. Está embarazada. El padre de su hijo es un hombre que ahora no tiene ni dinero ni una esposa rica. Es duro. Eres demasiado buena. No. Es que simplemente lo veo todo. Marta asintió. ¿Y ahora qué? Isabel presenta los papeles del divorcio en los próximos días, dijo Elena. El juicio. El reparto de los bienes gananciales. Que no es mucho, ya lo sé. Luego, la empresa. Tengo que aprender a gestionar un negocio de construcción. Es nuevo para mí. ¿Podrás con ello? No lo sé, dijo Elena sinceramente. Pero lo intentaré. Se quedaron hasta la noche, hablando de todo, no solo de lo que había pasado. De libros. De que Marta planeaba ir al lago Baikal el año que viene. Del gato que había estado enfermo. Conversaciones normales de dos personas que se conocen desde hace mucho tiempo y que se sienten cómodas tanto en silencio como hablando. Cuando Marta se fue, la abrazó en la puerta. Un abrazo corto, fuerte, sin palabras. Elena pensó que en todos esos meses. Con el duelo por su padre, la investigación, las noches de insomnio. Ese había sido el primer abrazo en el que se había permitido simplemente ser. No fuerte. No serena. Simplemente una mujer cansada al final de un día difícil. Luego Marta se fue. Elena cerró la puerta. Volvió al salón y miró el sofá donde hacía unas horas se habían sentado 4 personas. Ya parecía que había sido hace mucho tiempo. Abrió un poco la ventana para dejar entrar el aire de otoño. El divorcio tardó menos de lo que esperaba. Isabel trabajó con precisión. Los documentos estaban bien preparados. La postura era clara. Ella y Javier fueron al juzgado en días diferentes. Primero ella, luego él, luego ambos juntos a la vista final. Fue incómodo. Estar en la misma sala con un hombre al que había conocido durante 4 años. Y hablar de él en tercera persona a través de un juez. Pero Elena sabía hacer cosas incómodas. Javier reclamó una parte de los bienes gananciales. Una pequeña suma en una cuenta conjunta que habían estado ahorrando los últimos 2 años. La suma era, como había dicho Isabel, simbólica. El tribunal se la concedió. La herencia no se tocó. La confirmación notarial. El certificado del banco.
la ausencia de transacciones conjuntas. Todo ello conformó una argumentación contra la que no había contraargumentos. Javier no intentó discutir sobre la herencia. Quizás finalmente había consultado a un abogado decente. O quizás simplemente entendió que no ganaría. En la última vista, estuvieron de pie uno al lado del otro, mientras el juez leía la sentencia. Elena miraba al frente, Javier a la mesa. Al salir al pasillo, él se detuvo a su lado unos segundos. No intentó hablar mucho. Elena, pausa. Lo siento. Ella lo miró, pensando que la palabra lo siento tiene un peso diferente en diferentes momentos. A veces es una súplica, a veces solo un sonido. Está bien, dijo. No te perdono ni vete. Simplemente está bien. Significaba. Te he oído. Lo dejo donde corresponde. Sigo adelante. Javier asintió. Se dio la vuelta y se fue por el pasillo. Elena lo vio alejarse un instante, luego se giró en la otra dirección. Isabel la esperaba a la salida. Ya está, dijo Elena. Ya está, asintió Isabel. Salieron a la calle. Era un día frío y luminoso. Un raro día de otoño en el que el cielo es azul sin nubes, y el aire huele a un invierno que aún no ha llegado, pero ya se siente. Elena se quedó en los escalones del juzgado y pensó que nunca antes se había fijado en lo bonita que era la fachada. Los primeros meses en la empresa fueron difíciles. Elena no fingió que fuera fácil, ni ante Fernando, ni ante los empleados, ni ante sí misma. El negocio de la construcción era otro mundo, otro lenguaje, otros ritmos, otras formas de negociar. Al principio iba a las obras con zapatos incómodos, luego se compró unas botas adecuadas, y observaba cómo trabajaba la gente, y hacía preguntas que probablemente parecían ingenuas. Fernando Jiménez no se reía de sus preguntas. Le enseñaba con paciencia. En detalle, como se enseña a alguien en quien se confía. Una vez, cuando resolvió un complicado asunto de licitación más rápido de lo que él esperaba, dijo. Miguel Ángel hacía lo mismo. Al principio parece que no entiende, y de repente, ¡zas! Ya lo ha calculado todo en su cabeza. Elena lo anotó. No en papel, sino en su interior. Los números siempre los había entendido. Era lo suyo. La especificidad de la construcción la fue asimilando poco a poco. Contratos, proveedores, licitaciones. Todo se iba asentando en su cabeza lentamente, pero se asentaba. 6 meses después, ya dirigía las reuniones ella sola, sin Fernando a su lado. Él se sentaba en un rincón y, cuando ella terminaba, decía algo breve, parecido a una aprobación. Él tampoco sabía elogiar abiertamente. Un rasgo del entorno de su padre. Al principio, los empleados la miraban con cautela, luego con curiosidad, y después con ese respeto especial que no se regala, se gana. Un día, en una obra, un encargado, mayor, experimentado, de los que tratan a los jóvenes directivos con escepticismo por defecto, le dijo: «Hace las preguntas correctas, doña Elena». Su padre también sabía hacerlas. Ella no respondió. Solo asintió y miró a un lado hasta que su expresión se recompuso. Le pasaba a veces. De repente en lugares inoportunos. Alguien mencionaba a su padre. Alguien la comparaba. Y cada vez le pillaba un poco desprevenida. El cementerio estaba a las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo y antiguo, con altos pinos y caminos que en esa época del año estaban cubiertos de agujas de pino rojizas. Elena llegó por la mañana, cuando apenas había nadie. Solo el vigilante a lo lejos y un par de ancianos en las hileras más alejadas. La tumba de su padre estaba cuidada. Iba regularmente desde el verano. La limpiaba. Cambiaba las flores. Hoy había traído crisantemos blancos. A él no le gustaban los ramos ostentosos. Le habrían gustado unos sencillos. Puso las flores, se quedó de pie un momento y, por primera vez, habló en voz alta. «Papá». Su voz sonó baja, un poco extraña. Hablarle a una lápida era inusual. Nunca lo había hecho. Pero hoy le pareció lo correcto. Hoy tenía muchas cosas que decir. Lo he resuelto todo. Pausa. Tenías razón sobre Javier desde el principio. No te escuché, y lo siento. No porque tuvieras razón, sino porque perdí mucho tiempo en no querer ver. Guardó silencio. Decías: fíjate en quién está a tu lado cuando te va bien, pero fíjate especialmente en quién está a tu lado cuando te va mal. Miré tarde, pero miré. Los pinos susurraban suavemente.
El viento soplaba desde arriba, meciendo las ramas. Un sonido familiar. De esos que calman por su mera existencia. La empresa funciona. Fernando es un buen hombre. Me ayuda. Aún no sé muchas cosas, pero estoy aprendiendo. Ya sabes cómo aprendo yo. Lento. Pero para siempre. Elena sonrió levemente. Creo que te gustaría verlo. ¿O no te gustaría? Encontrarías algo que criticar. Siempre lo encontrabas. Se sentó en el borde de un banco cercano. Un pequeño banco de jardín que alguien había puesto hacía mucho tiempo, y que parecía haber estado siempre allí. Gracias por la empresa, por los locales, por la cuenta en el banco. Fue inesperado. Pausa. Pero lo más importante que me dejaste no fue eso. Me dejaste la capacidad de trabajar, de no precipitarme, de mirar los números y ver la verdad detrás de ellos. Guardó silencio. Solo ahora entiendo que me estuviste enseñando todo el tiempo. Simplemente pensaba que era exigencia. Pero era formación. El viento volvió a pasar por los pinos. Perdona que nunca habláramos de verdad, como personas. Su voz se hizo un poco más baja. Pienso en ello a menudo. En que podría haber ido y haberte dicho simplemente: papá, te quiero. Probablemente me habrías quitado importancia. Pero debería haberlo dicho. Pausa. Lo digo ahora. Tarde. Pero lo digo. Se quedó sentada un poco más. Luego se levantó y arregló las flores. Saldré adelante, dijo. Ya lo sabes. Con el tiempo, el apartamento se transformó. No de golpe, sino gradualmente. Como todo lo auténtico. Primero, Elena simplemente quitó las cosas que habían quedado de Javier. No con rabia, sino metódicamente. Como se quita lo que ya no se necesita. Luego cambió los muebles de sitio. No de forma radical, pero como había querido hacer desde hacía tiempo y no lo había hecho porque, por alguna razón, requería consenso. Qué sensación tan extraña. Mover una mesa medio metro a la izquierda y darte cuenta de que es tu decisión y solo tuya. Por las mañanas, tomaba café junto a la ventana. Simplemente tomaba café. Sin planificar en función del humor de otro. Sin pensar en lo que había que hacer para que la mañana transcurriera con normalidad. Solo café, solo ventana, solo mañana. Parecía algo pequeño, pero resultó ser algo grande. Marta venía una vez a la semana, a veces más. Paseaban por el paseo marítimo, por los parques, por esas calles que no requieren una ruta. Hablaban de todo. A veces guardaban silencio. Era agradable. Elena descubrió que tenía tardes, libres, sin estructura. Antes no había notado su ausencia, porque siempre estaban ocupadas con la presencia de otro, las expectativas de otro, la televisión de otro, y las conversaciones de otro sobre trivialidades. Ahora las tardes eran suyas. Leía, pensaba, llamaba a Marta o a Isabel y hablaba exactamente lo que quería. Eso también parecía pequeño y también resultó ser grande. La noticia llegó a través de conocidos comunes. ¿Cómo llegan esas noticias? Por casualidad. En medio de otra conversación. Por cierto, dijo una conocida con la que Elena hablaba de trabajo. ¿Te has enterado? El hijo de Javier ha nacido. Un niño. Me he enterado, dijo Elena. Aunque no se había enterado, lo supo en ese momento. Dicen que él está presente en la medida de lo posible. Pilar lo está cuidando, dicen. Eso le va, dijo Elena. La conocida se rió. Sin entender que Elena lo decía sin ironía, Elena realmente pensaba. A Pilar le va. Quería ser necesaria. Quería ocupar espacio. Un nieto era su territorio. Su lugar legítimo. Que así sea. Elena colgó, se quedó sentada un segundo. Y sintió. Nada especial. Un de acuerdo neutro. La vida de personas que se habían ido de su vida. Ni alegría. Ni regocijo. Ni dolor. Simplemente, de acuerdo. Eso también. Resulta. Era algo. Ese tranquilo de acuerdo valía más de lo que parecía. La negociación fue en una gran sala de conferencias en la 12ª planta. Cristal. Vistas a la ciudad. Una larga mesa. Varias personas al otro lado. Un contrato serio. Un gran complejo residencial en el sur de Madrid. El contrato para los trabajos de acabado. Plazos ajustados. Condiciones difíciles. Elena se preparó durante 3 días. Cifras. Presupuesto. Precedentes. Posibles objeciones. Entró en la sala la primera. El traje gris. El de la falda recta. Y los botones. Una carpeta con documentos. Sin movimientos superfluos.
Los socios la miraban con esa atención profesional que se tiene en las primeras negociaciones. Evalúan, sopesan, esperan. Elena lo sabía, ella misma lo hacía. Se presentó. Empezó a hablar. Con claridad. Sin palabras de más. Con cifras concretas. Con ejemplos. Respondiendo a las preguntas directamente. Sin evasivas. Cuando uno de los socios intentó presionar con los plazos, rebajarlos, como se presiona a los nuevos jugadores para ver si ceden, ella explicó con calma por qué esos plazos no eran realistas y propuso una alternativa. Sin disculpas. Sin agobios. Los socios intercambiaron miradas. Al final de la reunión, la conversación era diferente. No de prueba, sino de trabajo. Era una buena señal. Elena lo vio. Cuando se estrecharon la mano al despedirse, uno de los socios, un hombre mayor con un buen apretón de manos, dijo: «Conocí a Miguel Ángel. Era un buen hombre. Mantuvo el nivel». «Lo mantuvimos», dijo Elena. «Y lo seguiremos manteniendo». Salió del edificio y se detuvo en los escalones. La ciudad bullía como de costumbre. Coches. Voces. En algún lugar estaban construyendo algo. Se oía el sonido de un taladro. El aire de otoño era frío y limpio. Elena se abrochó el abrigo y miró a la derecha. Allí, en la fachada de un edificio administrativo al otro lado de la calle, había un letrero que no era de su empresa, sino de otra. Pero ella miraba más allá y pensaba en su propio letrero. Construcciones Serrano. Letras sencillas en un edificio industrial al norte de la ciudad. Su apellido. Pensaba que se había pasado la vida demostrándole cosas a su padre, y que toda su vida, al parecer, había estado un poco enfadada con él por exigirle esas pruebas. Porque nunca le decía bien hecho, porque sus elogios eran tan raros como el buen tiempo en noviembre, porque había muerto sin decir muchas cosas. Ahora pensaba de otra manera. Le había dejado la empresa. Y eso era importante. Era tangible. Se podía tocar con las manos y contar con cifras. Pero lo principal que le había dejado era otra cosa. Era la capacidad de ver. La capacidad de contar no solo el dinero, sino también a las personas, sus verdaderas intenciones, sus verdaderas palabras bajo las palabras que pronuncian en voz alta. La capacidad de no precipitarse y no entrar en pánico. La capacidad de hacer cosas difíciles con calma. Le había enseñado eso toda su vida. Ella simplemente no había entendido que era una enseñanza. Elena bajó los escalones y se dirigió a su coche. A veces, la herencia más importante no es el dinero ni los edificios. Es la lección que una persona te deja en ti mismo. En cómo vivió. Cómo trabajó. Cómo miró el mundo. Su padre le había dejado una empresa. Pero lo principal que le había dejado era a ella misma. La Elena que sabe ver la verdad. Incluso cuando duele. Especialmente cuando duele. Arrancó el motor y salió del aparcamiento. Tenía por delante un día normal. Una reunión a las 3, una llamada a Fernando por la tarde, Marta vendría. Un día normal, corriente, suyo. Con eso bastaba.